La tierra es para quien la trabaja. En este episodio de Historias que Valen es un placer estar con un gran amigo que es una fuente de inspiración para muchos revolucionarios de pensamiento, con nuestro gran jefe Jorge Zapata González, nieto de la Tila del Sur, del gran prócer morelense Emiliano Zapata Salazar. Muchas gracias, Jorge. Correcto. Por estar con nosotros. No, al contrario, es un gusto estar participando aquí con ustedes en esta entrevista que gracias a Dios ustedes estuvieran a quererme hacer aquí. También nos acompaña nuestra conductora, amiga y compañera Montserrat. Gracias y empecemos esta gran plática. Primero preguntándole a Jorge desde la parte humana, ¿quién es Jorge Zapata? ¿Qué hace Jorge Zapata? Además de ser una persona que admiramos mucho, que hemos estudiado el pensamiento revolucionario y agrario en nuestro estado de Morelos. Bueno, pues Jorge Zapata es una persona humilde que gracias a Dios lleva el apellido de nuestro general Emiliano Zapata Salazar con mucha honra, porque a todos los lugares que yo he acudido siempre son enarbolando los ideales de mi abuelo el general Emiliano Zapata Salazar, y siempre esos ideales van por delante en todas mis luchas a nivel nacional. Entonces Jorge Zapata es un ser humano como cualquiera, como lo fue el general, como lo fueron todos los generales que lo acompañaron en la lucha. Jorge, para nosotros es un gusto que seas el tercer invitado de este podcast de Historias que Valen, y por supuesto queremos que más personas sigan conociendo cuáles son los ideales que desde el general Emiliano Zapata y cómo lo ha pasado a toda su familia, en este caso tú que eres su nieto. Platícanos cómo has llevado esto desde que eres un niño y cómo sigues con los años defendiéndolos. Bueno, siempre me ha gustado hablar con la verdad. De niño, pues yo era como cualquier niño. No me interesaba, no me inmiscuí en la política ni nada de eso, sino a raíz de que empezaron a surgir los problemas en mi pueblo, como fue un relleno sanitario que querían imponer en la cuna de mi abuelo. Ahí fue cuando yo ya me empecé a inmiscuir en la política, y a raíz de ahí me invitaron a muchos otros lugares con esos ideales del general a defender sus tierras que malamente los gobiernos en turno les querían arrebatar. Entonces esa ha sido mi lucha siempre. De esos tan grandes ideales que nos comentas, estimado jefe Jorge Zapata, ¿cuál sería la anécdota de tu padre, de los generales, que más te ha marcado como persona, como ser humano, para caminar libremente, para ser una persona intachable y congruente como lo eres? Mira, más que una anécdota, para mí ha sido el concepto de la lealtad de esa gente de esa época. La lealtad, sobre todo porque sin esa lealtad que ellos tenían, jamás hubieran hecho una revolución. Desgraciadamente, los usos y costumbres que se han perdido ya en la mayoría de pueblos del Estado mexicano ha dado al traste con la lealtad de nuestra gente hasta entre nosotros mismos. Entonces ellos lograron esa revolución gracias a la lealtad entre ellos, donde ni uno ni otro se ponían el dedo ni entregaban a nadie. Te voy a platicar una anécdota que me platicó mi papá cuando el general ya estaba rodeado de federales en Tlaltizapán, Morelos, y los federales a fuerza querían que el pueblo entregara al general. Entonces dice mi papá que le dijo a mi abuelo que él ya se sentía perdido. Entonces, como él era muy creyente de Cristo, dice que fue y le pidió de rodillas al Cristo Negro que está en la iglesia de Tlaltizapán, que le ayudara a salir adelante de esa bronca porque tenía muchas cosas pendientes por hacer. Y dice que ni él supo cómo, pero salió de Tlaltizapán atravesando los cañaverales, los campos, y se escapó de ahí. Entonces, los federales, al ver que se les había escapado el general, obligaron a toda la gente a concentrarse en la plaza de Tlaltizapán y mataron a 253 personas entre mujeres, hombres y niños. Ahí los masacraron por no haber entregado al general. Hoy en la actualidad se trata de hacer un movimiento, tu mismo familiar, tu mismo vecino va y te pone el dedo, vengan si yo los llevo. Por eso les digo que para mí el concepto de la lealtad se ha perdido y por eso estamos como estamos. Jorge, hoy sigues defendiendo al campo mexicano. ¿Qué es lo que más te preocupa en esta actualidad?
¿Cómo ves el apoyo del gobierno hacia el campo? ¿Qué es lo que necesitas o qué crees que es lo que necesitamos hacer incluso como mexicanos para darle esta importancia a todos los campesinos? Mira, yo lo he dicho abiertamente, que el campo me preocupa porque es el principal rubro que el gobierno debería de tener en cuenta en apoyo, porque es el que surte nuestras mesas de alimentos, sean ricos o sean pobres, todos comemos. El cuerpo se acostumbra a todo, menos a no comer. Entonces, lo que me preocupa es la apatía de la gente, el valemadrismo en el que estos gobiernos corruptos han sumido a toda la población comprándoles la dignidad y su voto. Esa es la verdad de las cosas. La gente que antes era de trabajo, ahora ya no quiere trabajar, nomás quiere estirar la mano, los invitas a trabajar, no, ya para qué, ya me van a dar más. Los jóvenes construyendo el futuro. Yo fui a Chiapas, donde desmantelaron árboles de más de 100 años para sembrar unas varitas como el grueso de mi dedo, de los cuales sembraban 100 arbolitos, se lograban 15 y 85 se morían. Pero ¿de qué se trataba? De tener contenta a esa gente. Y me voy a remontar a la época en que resultó el Frente Zapatista de Liberación del comandante Marcos. Yo mi respeto para todos los luchadores sociales de Chiapas, pero luchadores sociales, no vividores. Entonces, hay mucha gente que vivió engañada en esa época con el comandante Marcos. Yo tuve la fortuna de correrlo de mi pueblo, al comandante Marcos, porque él quería que le desocupáramos el museo de la casa donde nació mi abuelo, que dizque por su seguridad. Yo no iba a permitir que entraran a violar esa casa porque ahí tenemos cosas prehispánicas de lo que es la historia de Nenehuilco. Y la gente que venía acompañando a Marcos eran güeritos de ojos azules, rubios, que venían coqueando en el camino, venían echando sus caguamas. Entonces a mí no me inspiró confianza y fui y les dije claramente que si querían entrar a la casa museo con nosotros adentro, eran bienvenidos y que si no, la calle estaba igual de ancha por donde venían para que se regresaran. Entonces Marcos aceptó entrar a conocer el museo de la casa de mi abuelo, pero con nosotros adentro. Y no hubo ningún disturbio. Acabas de comentar antes de entrar al aire y al principio de esta amable, grandiosa y amena entrevista, un tema muy importante, los usos y costumbres, los valores que platicábamos que se han perdido. Hoy hay mucho discurso de las figuras originarias, de los pueblos originarios. ¿Tú qué crees que nos hace falta como nación, como Estado, como comunidades, para recuperar realmente esos usos y costumbres y que vuelvan a tener una práctica activa en beneficio de las comunidades del campo, las ciudades y los ciudadanos? Mira, eso es algo muy importante, pero debemos de entender, y este gobierno actual nos lo ha dicho abiertamente, que entre más ignorancia son más votos para su partido, de Morena. Los usos y costumbres son muy necesarios en todos los pueblos. Cuando antes todos los pueblos se manejaban por usos y costumbres, no había tanto disturbio como ahorita, porque tenían sus propias reglas de gobierno localmente. Ahora, ¿quiénes son los culpables de que se hayan perdido esos usos y costumbres? Desgraciadamente, y aunque se oiga mal, los padres. Yo me acuerdo cuando yo fui niño, a mí nunca me golpearon mis padres. Al contrario, nomás con la mirada y a obedecer. Y si no, pues venía la chancla voladora, pero gracias a Dios no hubo necesidad de eso. La juventud está perdida. ¿Por qué? Por la alcahuetería de los padres. Que con el conque de que los dos salen a trabajar, los niños se quedan al garetes. Llega un vividor, le dan 100, 200 pesos por llevar un paquete a X casa. Ese niño ya probó el dinero fácil. Llegan los padres, lo ven con dinero y no son capaces de preguntar de dónde agarraste ese dinero. Claro. Entonces, todo eso se ha perdido. Y la única manera de recuperar esos usos y costumbres y nuestras tradiciones es empezando desde la educación. Nos falta mucha educación, desde la casa, la escuela y en la vida diaria. La convivencia con los vecinos, con los amigos, eso cuenta mucho. El día que tengamos eso, vamos a volver a ser el México que nuestros ancestros soñaban.
Así es, Jorge, justo tú lo mencionas, o sea, creo que la educación desde casa es sumamente importante para el crecimiento de todos los niños, cómo siguen viendo estos valores y cómo los papás al final de cuentas son los que van educando ya posteriormente en la escuela, pero todo viene desde casa. También quiero preguntarte, sabemos que en esta época, en la actualidad, puede ser en algunas veces complicado mantener nuestros mismos ideales, ya sea por cambio o algún interés político, algún interés económico. ¿Tú cómo has mantenido pues firme en lo que crees y en lo que quieres seguir luchando? Mira, yo creo que he mantenido muy firmes los ideales de mi abuelo. Eso es algo que lo traigo en la sangre. Pero yo creo que para todos no es difícil si nos adentramos a investigar nuestras raíces. Porque el que no le interesan nuestras raíces, no le interesa nada. Entonces, el día que todos estemos enterados de dónde venimos, vamos a saber hacia dónde queremos ir. Mientras eso no hagamos, por eso les hablo que la educación es primordial para recuperar usos y costumbres. Hace unas semanas yo tuve el placer de venir a platicar con mi amigo Jorge y conversábamos que la lucha, los ideales de su abuelo, nuestro jefe general Zapata, tanto en Sudamérica como en Europa, Rusia y otras potencias y países del mundo, pues retoman esos ideales y los han tomado como fundamento de sus políticas públicas y también acciones. ¿Tú qué crees que en México ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer para que esa justicia social, esa lucha que aún no ha terminado en beneficio del campo, de las y los campesinos, tenga que retomarse, tenga que fortalecerse o tenga que hacerse algo en México para que no sea letra muerta? Mira, les dije que va a haber una necesidad de hacer un movimiento social a nivel nacional. Con este gobierno, así como va la situación, se viene una recesión en la cual el cuerpo se acostumbra a todo menos a no comer. Entonces, la mayoría de jóvenes ya son padres de familia y va a ser muy triste para ellos ver morir a sus hijos de hambre. Ahí retomo una frase de mi abuelo, en la cual decía que vale más morir luchando que vivir arrodillado. Sabias palabras. Entonces yo ahora en mis discursos siempre digo que cuando la injusticia se hace ley, la rebelión se hace obligación. Ahora, retomando lo de a nivel internacional, la figura, el nombre de mi abuelo, el general Emiliano Zapata Salazar. En Italia le hacen 2 semanas de honores al general Emiliano Zapata Salazar. En Rusia, el escuadrón de guerra de Rusia lleva el nombre del general Emiliano Zapata. Entonces, no, en Alemania. En Rusia está la estatua más grande del general Emiliano Zapata. Entonces, el simple nombre de Emiliano Zapata Salazar es bandera para todas las luchas agrarias a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fue el único héroe revolucionario que ha dado México, que se mantuvo hasta el último día de vida con sus ideales firmes, porque él pudo tener todo, dinero, poder, pero él no hizo la revolución por el poder, lo hizo porque en realidad él soñaba con que todas las tierras le fueran devueltas a sus verdaderos dueños, ¿sí? Entonces, definitivamente, para mí, el nombre de Emiliano Zapata es sagrado. Oye, tú creciste en el campo desde niño. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes que atesores cuando andabas tal vez corriendo con tu familia? Platícame un poquito de eso. Algo que extrañes e incluso que también lo tengas en la memoria. Mira, del campo yo tengo muchas vivencias muy bonitas. Porque, por ejemplo, antes no teníamos para ir con tenis al campo, no teníamos zapatos, íbamos a raíz y si no, pues nos hacíamos guarachitos, cobrábamos correas, un pedazo de llanta y ya teníamos guaraches. Y luego, el campo es muy duro, pero yo si volviera a nacerlo, volví a vivir. ¿Por qué? Comer tus taquitos ahí en las brasas, mira. Eso es algo que el millonario no se va a dar ese gusto. Y eso es algo que no se paga con dinero. Se vive, se siente, se palpa. Cuando vienes en el camino caminando en medio de la almodacera y llueve, todo eso te enseña a amar la tierra. Todo eso te enseña a amar la tierra. En vez de que la odies, la amas más. Entonces, pues eso es lo que yo recuerdo del campo, pero yo del campo no tengo malos recuerdos más que puros recuerdos buenos. Lo bueno que tengo una anécdota con nuestro buen amigo Jorge Zapata. Lo bueno que ahorita no tembló. En el año 2017, el día del temblor en el estado, Jorge y su servidor tenemos un gran amigo que coincidimos en Yautepec. Ese día nos agarró el temblor del 2017 ahí juntos, que es un hecho muy marcado para el estado. A ver de aquí qué sale, qué tiembla más,
Adelante. Pero cuéntanos, nos platicabas que tuviste una conferencia de más de 13 horas. ¿Cómo se dio? Mira, esa conferencia se dio gracias a una invitación que me hicieron los campesinos de Orizaba. Es una asamblea normal de campesinos, pero en ese momento estaba en su apogeo el movimiento Yo Soy 132, puros jóvenes universitarios. Entonces yo llego allá y esos jóvenes quisieron sabotear la asamblea con los campesinos. Entonces yo tomo el micrófono y les digo, jóvenes, con el respeto que ustedes me merecen, creo que ustedes ya son jóvenes universitarios, egresados de una universidad o están en la universidad, por lo tanto, pienso que conocen un poco de educación hacia la gente adulta. Permítanme terminar la asamblea con los señores porque se tienen que retirar a descansar por su edad y luego nos sentamos y platicamos de todos los temas que quieran. ¿Qué les parece? Haz de cuenta que les puse un cierre a todos. Me permitieron terminar la asamblea con los campesinos y ya les digo, ahora sí vénganse, vamos a platicar de los temas que quieran. Entonces Dios me ha dado esa inteligencia para estar enterado de todos los temas y saber contestar lo que me pregunten. Entonces nos sentamos a las 8 de la noche y eran las 9 de la mañana de otro día y nadie se había movido. Entonces fue una conferencia muy interesante, porque desde ahí empezó a debilitarse el Yo Soy 132. Aparte después, como a los 15 días de esa plática con ellos allá en Orizaba, vinieron 13 comisiones aquí a Nenecuilco. Y llegaron a su pobre casa y me pidieron que si les regalaba 5 minutos. Le digo, sí, pásenle. Estuvimos platicando, se les acabó la pila a las 2 horas y media de estar grabando. Pero les hice ver el por qué y de qué, y qué andaban buscando ellos, qué peleaban ellos. Si al final de cuentas ellos nomás eran emisarios de los meros jefes que los mandaban. Les digo, investiguen las cuentas de sus líderes, en qué carros llegan a la universidad y ustedes cómo andan boteando en la calle para que ellos estén bien. Y gracias a Dios se dio el movimiento. Se acabó el Yo Soy 132. Oye, Jorge, si en este momento tuvieras la oportunidad de decirle algo al Jorge Zapata de cuando era niño, que apenas tenía también esta curiosidad por seguir defendiendo estos mismos ideales que tu papá te inculcó y por supuesto que tu abuelo había marcado, ¿qué le pudieras decir? ¿Algún consejo? ¿Algunas palabras igual? Simplemente yo le diría que no flaquee en los pensamientos que él trae tocante a la lucha de su abuelo. Que siga como va, que solamente Dios sabe en qué vaya a terminar todo esto. Pero todos como mexicanos tenemos que levantar la voz y solamente la unión nos hará fuertes. Y les vuelvo a repetir, cuando la injusticia se hace ley, la rebelión se hace obligación. Pues muchas gracias, queridas amigas y amigos, por acompañarnos en esta gran entrevista con un gran amigo. Yo en lo particular consulto, pido sus opiniones. Y le quiero pedir un favor, así como este es nuestro tercer capítulo, pero de este tercer capítulo que sea nuestro primer volumen, que a ver si en próximas semanas volvemos a grabar otro capítulo más, porque hay algo más muy importante, es un tiempo muy corto, pero el escuchar a Jorge, el ver la historia contada desde otra perspectiva, siempre es muy enriquecedor. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos nuestros amigos por haber visto el tercer capítulo de Historias que Valen. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook como Historias que Valen, también en las redes de Eric Salgado y por supuesto en las mías me encuentran como Mon Miranda. También es súper importante, Eric, que si quieren que entrevistemos a algún héroe local en particular, pónganlo aquí en los comentarios, manden este video y por supuesto estén al pendiente de los clips que les vamos a estar compartiendo para que también le den like y etiqueten a esas personas para que podamos reconocer también otras más. Así es, vean este gran capítulo, comenten, ahí en los comentarios, escriban a quién les gustaría que fuéramos a tocarles la puerta o preguntarle parte de estas anécdotas que han vivido. Muchas gracias Jorge Zapata Salazar, gracias a ustedes. Nieto de nuestro gran jefe Emiliano Zapata Salas. Nos vemos en el próximo episodio, recuerden suscribirse y activar la campanita. Adiós.